Buenas noches de nuevo. A veces es un poco raro, pero yo después de que la grabación comienza, vuelvo y saludo para poder decir que hoy es viernes 22 de octubre y esta es nuestra primera sesión del día de hoy para este curso nivelatorio de la maestría. Entonces vamos a tratar de evacuar en primer lugar algunos aspectos básicos acerca de la teoría de la computación y de la teoría formal de la computación. Eh, que como les dije o como les conté cuando estábamos hablando del programa, curiosamente tiene una historia amarrada y absolutamente intrincada con la optimización como tal. O sea, casi que la computación misma nació para resolver problemas de optimización en general. Entonces, miremos a ver cómo nos va, ¿les parece? Entonces, hagamos una introducción a a los métodos computacionales. Esa introducción a los métodos computacionales, vamos a comenzar con una historia. ¿Listos para escuchar una historia? Entonces, suponga que usted ha sido contratado como el ingeniero de proyectos de una importante empresa de la región que ha ganado un nuevo contrato para la automatización del llenado de contenedores en un proceso de despacho de paquetería. Uf, eso fue un enunciado muy largo, no se entiende. Otra vez, ¿cierto? Usted es el ingeniero encargado, usted tiene que hacer un proyecto. Ese proyecto básicamente consiste en la automatización de un sistema de llenado de contenedores. Pues, básicamente tenemos muchos contenedores y esos contenedores tienen que alojar paquetes. Entonces usted tiene una serie de contenedores y una serie de paquetes. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Hay que minimizar el número de contenedores que usted va a requerir para enviar un determinado número de paquetes. Perdón, estoy seco. Tranquilos, no es COVID. Bien, entonces lo que se busca es minimizar el número de contenedores requerido para enviar un número determinado de paquetes. Y esa es la forma como usualmente estos procesos aparecen. Si usted busca en Google eso, básicamente le va a encontrar las descripciones de un problema muy famoso, de un problema clásico que llaman, que se conoce como el problema del bean packing. En inglés, bean es cesta y packing, empacar. Entonces, bean packing es un problema típico en donde usted tiene exactamente eso, elementos o ítems y tiene contenedores. Y esos contenedores, pues básicamente tienen una capacidad limitada. Entonces la pregunta es, ¿cómo coloco los contenedores que necesito colocar dentro de ese paquete? Miren que en la búsqueda de Google que uno hace, que es simplemente bean packing, se puede encontrar la versión unidimensional del problema, en donde los elementos solamente tienen una sola dimensión y los contenedores tienen una sola dimensión. Pero el problema tiene versión bidimensional, como por ejemplo acá que son rectángulos de diferente ancho y alto, y usted los tiene que meter de la forma óptima que pueda en ese contenedor que tiene una capacidad limitada, o el problema, pues obviamente, por ejemplo, en un buque, usted tiene que meter los contenedores o hacer los contenedores, pues hacer un arreglo de contenedores que usted debe entrar en un espacio finito, o sea que el problema tiene versión 1D, 2D, 3D. ¿Está claro cuál es el problema? ¿Ya saben qué tienen que hacer? Breve, ¿cierto? Entonces, esa descripción que ustedes acaban de ver ahí es lo que nosotros conocemos como la descripción informal. Las descripciones informales, de hecho, el ICFES las conoce como estructuraciones y todos ustedes presentaron ECAES para graduarse de pregrado y en las preguntas que hace el ICFES para graduarse del pregrado, ustedes le dividen la pregunta de diseño exactamente en esto. En primero la estructuración, formulación e implementación. Y en la formulación, pues hay una base en donde hay que cambiar el lenguaje coloquial en que usted le implican un problema o le explican un problema a un lenguaje matemático que sea determinístico. Entonces, una mejor formulación para decir esto que estamos diciendo ahí es esta. Esta es una formulación que a nosotros nos gusta más. Dice, sea I un conjunto finito de ítems y S sub I el tamaño de cada ítem en el conjunto I. O sea que los S sub I pertenecen a los números naturales positivos, ¿cierto? Y el subíndice I pertenece a los enteros.
Entonces, sea B mayúscula, un número natural positivo, la capacidad de cada uno de los contenedores, y sea K, otro número natural positivo, un número entero, que es el número máximo de contenedores que usted puede usar. Entonces, la pregunta del millón aquí es, ¿existe una partición de I? Una partición es, ¿saben qué es una partición? ¿Alguien me puede decir qué es una partición en teoría de conjuntos? De a uno. Vamos, chicos. ¿Qué se les ocurre? Un subconjunto de I. ¿Es un subconjunto? No, eso no es una partición. Déjenme abro otra ventana paralela por acá, ¿cierto? Y hacemos una rayita. Entonces, supongan que este es el conjunto universal. Bueno, este es un conjunto determinado, esto lo vamos a llamar A. Existen subconjuntos. Pues, por ejemplo, este de acá, este que estoy marcando aquí, al que voy a llamar B, es un subconjunto de A. O sea, B es definitivamente un subconjunto de A. Y todos los elementos que pertenecen a B pertenecen a A. Pero hay otra serie de subconjuntos, como por ejemplo el subconjunto C, el subconjunto D y el subconjunto E, que también son subconjuntos de A. Es decir, C es un subconjunto de A, D es un subconjunto de A Fe- y E, Entonces son, dime. entonces como tal son disyuntos entre, pues, disyuntos. Exacto. Entonces, la característica especial de la partición, ¿cierto? La partición es un conjunto de subconjuntos tal que, ¿cierto? B intersectado con C es igual a, es igual a, Cero. El conjunto vacío. sí, no se dice cero, se dice vacío, ¿cierto? Pero en general B intersectado con D también tiene que ser vacío, B intersectado con E igual, también tiene que ser vacío, ¿cierto? O sea, en general, una partición I, yo voy a llamar a la partición I de este señor es igual a 1, a I2 y así sucesivamente hasta una partición I sub K, pues aquí lo que yo estoy diciendo es que I sub I intersectado con I sub J es igual al conjunto vacío para todo I que sea diferente de J. ¿Listos? Pulgar arriba, por favor, si está claro que es una partición. Ok, tengo un 10% que no tiene pulgar arriba. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, que quieran trabajar acerca de la partición? Pues miren que las particiones básicamente son subconjuntos, pero es un subconjunto exhaustivo. Exhaustivo quiere decir que todos los elementos de A están en alguno de los subconjuntos. O sea, esa es la otra condición, es exhaustivo. Entonces, la unión, cómo se dice eso? Yo digo que A tiene que ser igual a la unión de B con C, con D y con E. Perdón. Entonces, esta es la otra generalidad, ¿cierto? La unión. Entonces, yo digo que A tiene que ser igual, si lo voy a mencionar con este, ¿cierto? A la unión de todos los I sub I, desde I igual 1 hasta K. Entonces, esas son las dos reglas de las particiones. La unión de todos los subconjuntos tiene que ser igual a A y las intersecciones de todos los subconjuntos que no sean del mismo índice, o sea, obviamente B intersectado con B es igual a B, ¿cierto? Pero B intersectado con cualquiera de los otros me tiene que dar el conjunto vacío. ¿Listos?
Entonces, la pregunta que tiene este problema que se llama bin packing, que es un problema muy famoso, dice, existe una partición, y a esa partición la voy a llamar también I, eh, que es un conjunto de subconjuntos y sub I hasta y sub K, tal que la suma de todos los elementos en cada uno de los I sub J sea como máximo una capacidad B, que es la capacidad de los contenedores. ¿Entienden la formulación del problema? ¿Hay algo que alguien quiera mencionar? Bien, entonces, vale la pena mencionar, ¿cierto? Que esta forma de realizar la pregunta, miren cómo estoy preguntando, ¿existe una partición? En ningún momento pregunté cuál es, simplemente pregunté si existe o no. Únicamente tiene como posibles respuestas sí o no. Y este tipo de pregunta se conoce como pregunta o como formulación de decisión. La formulación de decisión es una formulación en donde un problema que usted esté planteando tiene como posibles respuestas sí o no. De nuevo, pulgar arriba, por favor, si está claro que es una formulación de decisión. Antes de continuar. Las formulaciones de decisión, entonces, obviamente tienen una formulación hermanita o asociada que se conoce como la formulación de optimización. Y miren que en la formulación de optimización la pregunta es ligeramente diferente, pero es el mismo problema. Dice, ¿cuál es el valor K más pequeño? O sea, ¿cuál es el valor más chiquito que puede existir de K para que exista una partición de I tal que la suma de todos los S sub I de cada I sub J sea como máximo B. Entonces, esta formulación ya es una formulación de optimización, porque no me está preguntando sí o no, me está preguntando, oiga, dígame cuánto vale K, o sea, cuál es el mínimo número de contenedores en los que usted puede empaquetar toda esa paquetería que tiene que mandar. Sí, esa es básicamente la distinción entre formulación de decisión y formulación de optimización. ¿Está claro, por favor? Más pulgares. Pues, en esta clase estén listos con el dedo ahí en clic porque tienen que hacer clic cada 5 minutos. La única forma de mantenerlos despiertos. Listo. Muchas gracias. Entonces, pensemos, ¿cierto? Pensemos cosas. ¿Ya? Ahora bien, la fecha de entrega de su proyecto se acerca, ¿cierto? Y usted aún no logra encontrar un algoritmo que sea eficiente en todos los casos. Es decir, usted tiene todas las dimensiones, usted se ha puesto a jugar y, sí, claro, le han dado algunos valores. Por ejemplo, usted le dieron, si son 3 contenedores y son 20 elementos, pues usted hace algo y usted logra encontrarlo. Pero si le cambian alguno de esos números, usted ya vio que lo que antes le funcionaba ahorita no le funciona y usted está muy preocupado porque esa vaina se acerca con pasos de animal grande y usted nada que lo resuelve, ¿cierto? En realidad, este es el problema, ¿cierto? Usted tiene un conjunto de elementos. Por ejemplo, A es más grande que B, B y D son iguales, pero C es ligeramente más pequeño que E, pero ligeramente más grande que B, y así sucesivamente. Entonces, usted se da cuenta que una posible forma de solución es coger el primer contenedor y ponerle el ítem más grande. Listo, sí cabe. Ya. Luego, entonces, no me sobra espacio aquí para meter ninguno de los otros. Entonces, comienzo a meter en el segundo y de pronto puedo comenzar con el más grande, luego con otro, o con el más pequeño y luego con otro. Usted ya toma alguna decisión que su intuición humana le permite hacer, pero al final esta estrategia funciona para ciertos casos, pero no funciona para otros, y entonces usted que pues, está pensando, bueno, eso ahí tiene, eso hay que, ¿ya? Entonces, lo otro es que usted dijo, bueno, pues entonces, no, pues si es tanto problema, simplemente pensemos, si hay K contenedores y usted tiene cardinalidad de I ítems, entonces en total hay K elevado a la cardinalidad de I posibles combinaciones. ¿Eso es mucho o es poquito? Pregunta, varias preguntas. Uno, ¿todo el mundo tiene claro cómo saqué el número de posibles combinaciones? Dos, segunda pregunta, ¿saben qué es cardinalidad?
Empecemos con la pregunta 2. ¿Está claro el concepto de cardinalidad? Pues la cardinalidad de un conjunto es básicamente el número de elementos que él tiene. ¿Ya? Entonces, cardinalidad es eso, el número de elementos. ¿Cómo se representa? Para el conjunto I, usted coloca los dos valores absolutos, pues el símbolo de valor absoluto. El símbolo de valor absoluto en un conjunto básicamente significa cardinalidad del conjunto, o sea, el número de elementos que contiene. Así como en un vector, la cardinalidad del vector es el tamaño del vector, la dimensionalidad del vector, el número de elementos en él. ¿Por qué el número de posibles combinaciones de este problema es k elevado a la cardinalidad de i? ¿Alguien me puede decir algo al respecto? Todos ustedes tienen el curso de sistemas digitales del pregrado encima, ¿cierto? Entonces, eh, recuerdan en un número binario con n bits, ¿cuántas posibles combinaciones podrían tener para representar números decimales? ¿Cuántas posibles combinaciones de n bits existen en un número binario? 2 a la n, ¿Y por qué es el 2? porque es binario, solo tiene dos posibles resultados 0 o 1. Ok, entonces tal vez pensar este problema es más fácil si usted piensa que en vez de meter los ítems en cada uno de los contenedores, usted va con un marcador a escribirle a cada uno de los ítems de este conjunto a qué contenedor pertenece. Entonces, por ejemplo, el A pertenece al contenedor 1, entonces usted aquí le coloca la etiqueta 1. El B pertenece al 2, entonces aquí coloca 2 y 2. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? Es como cuántos bits tengo, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tengo? Cardinalidad de i. ¿Y cuántas posibles etiquetas le puedo poner a cada uno de esos elementos? K etiquetas. Entonces, por eso, de la misma analogía y de la misma forma en cómo le probaron a usted que se numeraban las combinaciones de los números binarios, se numeran este número de combinaciones, porque es exactamente el mismo problema, solo que no tengo dos posibles etiquetas, tengo K posibles etiquetas. Pulgar arriba, si eso está claro. Genial. Entonces, ahora K a la I, ¿esa vaina qué? ¿Eso es mucho o es poquito? ¿Ustedes qué creen? Pensemos, ¿ya? Pensemos qué significa K a la I un momentico, a ver qué pasa. Entonces, si K vale 1 y cardinalidad de I vale 1, o sea, si tengo un contenedor y tengo un elemento, eh, buenas noticias, ¿cierto? El tamaño de mi problema es 1. Entonces, como el tamaño de mi problema es 1, no hay sino una sola posición. La otra pregunta entonces sería, si tengo un elemento, perdón, si tengo un contenedor y tengo 10 posibles elementos, el tamaño de mi problema sigue siendo 1. ¿Por qué? Solo tiene un contenedor para meter todos los elementos. Y no importa el orden en que meta los elementos, ¿cierto? O sea, en realidad todos los elementos todos los elementos que van en el contenedor I sub j van en el contenedor I sub j. Y no me importa, por ejemplo, aquí en el 2, en realidad no importa si B va primero y C va segundo, o si C va segundo y B va primero. Otra forma de ver eso es que miren que aquí, en el ejemplo de ponerle con marcador los números de los contenedores, pues B va con un 2 y C va con un 2. En ninguna parte dice, o en ninguna parte estoy diciendo, esto va con un 2, pero va de primero antes que el otro, ¿no? O sea, el orden específico de los elementos dentro de cada contenedor en realidad no importa, solamente importa a qué partición pertenecen. Sara. Profe, no importa el orden, pero importa el tamaño del contenedor y el tamaño de los elementos. En la solución importa el tamaño de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque lo que dice el problema es que la sumatoria de todos los tamaños individuales, ¿cierto? ¿Recuerdas ahorita que mostramos Sí, ahora que mostramos la condición, ¿cierto? La suma de todos los S sub I de cada I sub J debe ser como máximo B, ¿ok? sí.
Pero entonces aquí estamos pues, asumiendo que se cumple esa condición. Aquí estamos asumiendo, no, aquí simplemente estamos enumerando cuántas posibles ¿Cuántas combinaciones. posibles? Ah, ok. Aquí todavía no estamos asumiendo nada. O sea, estamos asumiendo cuántas posibles combinaciones bajo esas restricciones existen, ¿cierto? Entonces, miremos qué pasa cuando trato de hacer otra cosa. O sea, ahorita ya me dieron 2 contenedores y 20 paquetes. 2 a la 20, ¿sí? Es 1.048.576. Ese número ya es más grande, ¿cierto? Ya tengo, simplemente me dieron un contenedor más y 10 miserables paquetes más. Piénsenlo, eso es muy descabellado. ¿Ustedes qué opinan? Pues, para no hacer cuña comercial, mencionemos varias a la vez, ¿cierto? Digamos que, qué empresas de la región así o famosas en Colombia necesitarían un proceso como estos? Denme siquiera 3 marcas. DHL, Una, Servientrega. 2, Y el de Mercado Libre, el del propio. tienen propio, yo no sabía. Bavaria. Sí, hoy me di cuenta. Y es más, están los chiquiticos, ¿cierto? Falta TCC, falta Deprisa, ¿cómo se llama el otro? Envía, etcétera, etcétera. ¿Será que esa gente, cierto? ¿Será que esa gente no tiene dos camiones y más de 20 paquetes diarios? ¿Ustedes qué creen? O sea, el problema de 10 a la 20 ya es como grandecito, ya es 1.048.576 combinaciones y apenas vamos en 20. ¿Y qué pasa entonces? O sea, eso ¿cómo se puede interpretar, no? Démosle contexto. Si usted tiene un computador en el que se puede verificar eh, cada una de las posibles combinaciones a una velocidad de 1.000 combinaciones por segundo. Entonces, mire que 1.000 combinaciones por segundo no está mal. ¿O ustedes qué opinan? 1.000 combinaciones por segundo y usted tiene que probar 1.048.576 combinaciones, pues hagan la conversión y cambien las unidades a algo inteligible y eso les da 0.3 horas. O sea que usted tiene que esperar la tercera parte de una hora, o sea, como aproximadamente 20 minutos, para poder obtener la respuesta a un problema que usted le está analizando todas las posibles combinaciones. Entonces, si usted tiene 5 contenedores y 10 miserables paquetes, entonces ya estamos hablando de 9.765.625 combinaciones, lo cual se puede procesar con este mismo computador que procesa 1.000 combinaciones por segundo en un tiempo razonable de 2.7 horas. Eso no suena como muy prometedor, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted solamente sube 6 paquetes? Mire, aumentamos solo 6 paquetes y tenemos exactamente los mismos 5 contenedores. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es grave o no? Pues miren, si hacen la misma cuenta, ya procesar 5 por 10 a la 16, perdón, 5 a la 16, que es 0.1 por 10 a la 12, ya estamos hablando de 4.8 años en una máquina que procesa 1.000 combinaciones por segundo. Sigamos revisando, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted tiene 5 contenedores y 100 paquetes? Si usted tiene 5 contenedores y 100 paquetes, el asunto ya se vuelve inmanejable, ¿sí? Eso es básicamente 2.5 por 10 a la 57 siglos. Pueden tener una abstracción de cuánto tiempo es eso. ¿Ustedes qué opinan? Algo en la intuición nos dice 2 cosas. Servientrega o TCC o DHL no deben estar esperando 2.5 por 10 a la 7 siglos cada vez que tienen que manejar 100 cartas de clientes en 5 camiones, ¿no? Definitivamente no pueden estar haciendo eso. ¿Cuánto es 2.5 por 10 a la 7 siglos? Eso parece mucho, ¿cierto? Pues pongámoslo en contexto, mire. Nuestro Sol, el Sol al que le damos la vuelta una vez al año, será una enana blanca en solamente 10 a las 7 siglos. Y mire que usted para resolver un problema de 5 a la 100 con ese computador tiene que esperar 2.5 por 10 a la 57.
Por cierto, el universo tiene 14 por 10 a la 9 años, que es aproximadamente 14 por 10 a la 7 siglos. Entonces, 14 por 10 a la 7 es el tiempo total desde el Big Bang hasta este momento. Y 10 a la 7 es lo que hay que esperar para que el Sol sea una enana blanca. Y usted me está diciendo que yo tengo que esperar 2.5 por 10 a la 57 siglos para poder obtener un problema, la respuesta a un problema como este. O sea, definitivamente hay algo que no debe funcionar, ¿cierto? Hay algo raro. Esta no es la solución definitivamente. En particular, por ejemplo, si usted tiene 50 camiones y 1000 paquetes, que sigue siendo un problema chiquito para DHL o para hacer de entrega, pues esto ya tienes que 9.3 por 10 a la 1698. Eso, o sea, usted cómo le hace abstracción a ese valor? Probablemente no se puede, ¿cierto? Deje así, más bien centrémonos en otra cosa. Preguntas, chicos. ¿Está clara la conceptualización del problema como tal? ¿Alguien tiene comentarios? ¿Qué opinan si yo les digo, es que les hice trampa, ¿cierto? Es que ese computador que solamente procesa 1000 combinaciones por segundo, parece como viejito. ¿Usted está haciendo eso con qué? ¿Con un 386 o qué? Los computadores hoy en día son otra cosa, ¿no? Peor aún, alguien me puede decir adicionalmente, pero es que eso sí lo hace en un computador normal, ¿no? Pero pues en este momento en la Tierra tenemos varios supercomputadores. Solamente supongan por un momento que ustedes pueden agregarle 3 ceros a este contexto, ¿cierto? No es 1000, sino 1.000.000. Si usted le agrega 3 ceros a esto, ¿qué pasa con este 57? Este 57 se cambia, ¿por qué? La conversión es lineal, ¿cierto? O sea, que si yo le pongo 3 ceros a la velocidad, ¿qué pasa aquí? Pues no va a disminuir prácticamente nada, va a seguir en siglos. Va a seguir en 10 a la 54, ¿cierto? Pues si entre 10 a la 54 y 10 a la 57, pues sí pueden hacer muchos siglos, pero para nosotros no hace absolutamente ninguna diferencia. O sea, siguen siendo 10 a la 54 siglos, que sigue siendo mucho más tiempo que el que ha existido el universo por completo. Ese es básicamente el contexto con respecto a esta velocidad, ¿cierto? Por eso escoger esta velocidad como tal no es relevante. No es relevante en la conclusión del problema. Bien. Entonces ya llegamos a un punto de desesperación y desolación, ¿cierto? Y básicamente existe una secuencia, una caricatura muy famosa que básicamente plantea el problema de la siguiente manera, ¿no? Antes de renunciar a su trabajo, recuerde que no es usted solo el que no ha logrado encontrar un algoritmo eficiente para este problema, ¿cierto? Entonces, estas se conocen como las 3 aproximaciones de Gary Johnson, y las aproximaciones de Gary Johnson es como el ingeniero va a hablar con su jefe acerca de este problema en particular, ¿no? Y hay 3 aproximaciones. La primera es, no puedo encontrar un algoritmo eficiente, debo ser que no soy lo suficientemente inteligente, ¿no? Esa primera aproximación, recuerde, para esa primera aproximación, acuérdese que probablemente su jefe tampoco tenga claro por qué este tipo de problemas son tan difíciles, y ese difícil está entre comillas, y guárdenmelo ahí. Todavía no me pregunten por qué ese difícil está entre comillas, ya voy a volver allá. ¿Listos? Entonces, este tipo de problemas son muy difíciles, ¿ya? Son difíciles en el sentido matemático de dificultad, y probablemente muchas personas no tienen muy claro eso.
La segunda aproximación, ¿cierto? Es decirle a su jefe, yo no puedo encontrar un algoritmo eficiente porque ese algoritmo no existe. Y eso no es del todo cierto, en particular porque no se sabe si existe o no, ¿cierto? Lo que sí se sabe y lo que la teoría de la NP completitud o el NP completeness theory básicamente nos dice es que ese problema es tan difícil como otros que pertenecen a otro conjunto de problemas que se conoce, que es conocido y se conocen sus características. Eso es un problema que es abierto en matemáticas, no existe una solución. Se conoce teóricamente como el problema de P igual a NP y el Instituto Clay de Matemáticas de Boston le da $1.000.000 a la persona que logre obtener una respuesta o una demostración matemáticamente fundamentada y clara de si P es igual a NP o de si P no es igual a NP. Ya les voy a explicar un poquitico más de qué es P, qué es NP y de por qué se cree o no se cree que son iguales, pero esa es básicamente la fundamentación del problema. Yo no puedo saber, ¿cierto?, cuál es el algoritmo eficiente para resolver el problema, pero yo ya sé que ese algoritmo, que ese problema pertenece a ese conjunto. Y saber que ese algoritmo pertenece a ese conjunto es fundamental, ¿no? Es fundamental. Saber que un problema explota combinatorialmente es definitivamente apenas el inicio. Y eso que nos pasó con esos números creciendo y creciendo y creciendo indefinidamente se llama así, explosión combinatorial. Entonces la mejor aproximación podría ser, mire, yo no he podido encontrar un algoritmo eficiente para eso, ¿cierto? Pero esta fila de científicos y de gente muy famosa y importante e inteligente en los últimos 200 años de historia de las matemáticas tampoco ha podido. En contexto, saber que un problema explota combinatorialmente apenas es el inicio. ¿Ya? Intuitivamente ustedes ya saben, Servientrega no debe estar esperando 10 a la 57 siglos, ¿no? Ellos tienen que tener alguna forma de hacerlo, que probablemente no es la forma exacta, pero es que en ingeniería hay formas exactas y hay formas suficientemente buenas. Yo lo que necesito es una solución a mi problema. No necesito necesariamente llegar a esa solución de una manera matemáticamente determinística. Esa es una de las premisas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de problemas. ¿Preguntas, chicos? En particular, esa explosión combinatorial de la que estamos hablando, esa explosión combinatorial se puede también interiorizar de nuevo de esta manera, ¿no? Pensemos ahorita en un computador mucho más rápido, uno que es capaz de solucionar cada problema de orden 1, cada problema de tamaño 1 en un microsegundo. Es decir, le acabamos de poner los 3 ceros que queríamos ponerle al problema anterior. Entonces, dependiendo del tamaño de la entrada, por ejemplo, K y cardinalidad de I básicamente son el tamaño de la entrada y ya vimos que se comporta exponencialmente con ese valor de la cardinalidad de I. Y como se comporta exponencialmente con ese valor de la cardinalidad de I, en esta tabla más genérica, piensen en eso como el número n, por ejemplo. Entonces vamos a pensar en n como si fuera el tamaño de la entrada y miren lo que pasa en ese computador que es capaz de resolver 1 por 10 a la 6 casos en un segundo, cómo crece, ¿cierto? Cuando la función inicial es n, entonces, pues básicamente un problema de tamaño 10 se resuelve en 0.000001 segundos y así sucesivamente. Miren que para un tamaño de tamaño 60, él básicamente ha crecido de forma lineal. Pero existen otros tipos de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, n al cuadrado, entonces el problema de tamaño 60, miren lo que está en 0.0036 segundos, podría ser n al cubo y este ya rompió la barrera del punto 1, ahorita está en 0.2 segundos. Y miren que n a la 5, si fuera n a la 5, ya a partir de 40 no debemos dar el dato en segundos, sino que hay que empezarlo a dar en minutos porque es una unidad mejor. Y curiosamente 2 a la n, solamente para el tamaño de 40, tenemos 12 días,
Para un tamaño de 60 tenemos 366 siglos y así sucesivamente. Miren que un problema que es de tamaño 3 a la n, ya, pues obviamente para una simple entrada de tamaño 60 ya está tomando 1.3 por 10 a la 13 siglos. Entonces, definitivamente esta no es la forma, o el análisis exhaustivo de todas las posibles combinaciones no puede ser la forma de solucionarlo. La pregunta que les decía, ¿qué pasa a medida que la tecnología avanza? ¿Ya? Y hoy en día tenemos supercomputadoras para resolver esos problemas, ¿no? Sí, claro, ya por ejemplo, con un computador del presente, suponga que usted resuelve n, ¿ya? Un problema de tamaño, o sea, si la complejidad es lineal, es de forma n, entonces suponga que con un computador de hoy en día usted resuelve un problema de tamaño n1, pero con un computador 100 veces más rápido simplemente va a resolver un problema de tamaño 100 veces n1, y con un computador 1000 veces más rápido simplemente va a resolver un tamaño de problema 1000 veces n1. El asunto se vuelve más crítico en 3 a la n, por ejemplo. En 3 a la n, con un computador de hoy en día, usted resuelve un problema de tamaño n6. Pero con un computador 1000 veces más rápido, usted resuelve un tamaño de problema n6 más 6 elementos. Bueno, póngalo en 7, pues, para que aproxime el punto 29, ¿no? Pero sigue siendo 6 elementos. O sea, usted solamente puede agregarle 6 elementos al tamaño de la entrada y ya necesita, para resolverlo al mismo tiempo, un computador 1000 veces más rápido. Entonces el problema de la explotación, de la explosión combinatorial es severo, ¿no? Y sí, nosotros tenemos supercomputadores. Nuestros supercomputadores, de hecho, tienen unas velocidades calculadas. Ya, los 4 supercomputadores más grandes del mundo son esos que puse en esa lista. Está Sunwave Light, que es de los chinos y es capaz de resolver 93 petaflops por segundo, ¿cierto? Un flop es un floating point operation, o sea, pues eso viene con benchmark, por ejemplo, una división de 2 números flotantes. Y las divisiones de números flotantes son de las operaciones más largas que hay porque hay que calcular todos los decimales, asumiendo pues que el número flotante es irracional. Entonces lo calculan así. Entonces ponen un benchmark, sacan un número de operaciones de punto flotante determinados y luego sacan un promedio. Entonces el computador en promedio es capaz de hacer 93 petaflops por segundo. ¿Se acuerdan qué es peta? Peta es 10 a la ¿qué? ¿Ya se durmieron? Juan Pablo, Es creo 10 a que la 15. 10 a la 15, muchas gracias. O sea que 93 por 10 a la 15, ¿cierto? Es la capacidad de ese computador. Entonces, por ejemplo, comparado con el 10 a la 6 que usted tiene ahí, pues son 9 ceros más. Pero, por ejemplo, en un problema de 10 a la 57, 9 ceros es 10 a la 48. Sigue siendo un problema que el hecho de tener un computador de esos no soluciona. En fin, Sierra, que es el computador, que es uno de los computadores del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que está en el Lawrence Livermore National Lab. Básicamente, ese laboratorio es uno de los encargados de la seguridad nacional y nuclear de los Estados Unidos. Y tienen una máquina de 96 petaflops. El de Oak Ridge, que es básicamente uno de los laboratorios de investigación más grandes de los Estados Unidos, también con naturaleza civil y militar, pero en la parte civil básicamente están encargados de gran parte de la cartografía, de las imágenes de área amplia, del análisis de imágenes de satélite, etcétera, etcétera, y tienen una máquina de 148 petaflops, y los japoneses en el Centro de Ciencias Computacionales tienen una máquina de 442 petaflops. Entonces, supuestamente es el computador más rápido del mundo, o sea, 442 por 10 a la 15. Es un número pues sustancialmente muy grande
pero que en el orden de la escala de lo que estamos hablando no haría mucho a la hora de resolver problemas de forma exacta, tratando de buscar sobre todas las posibles combinaciones. ¿Preguntas? Entonces, para algo divertido. ¿Les parece si vemos algo divertido? Que probablemente esta charla está como muy pesada, ¿ok? Para estos problemas existe alguna esperanza. Entonces, tomemos por ejemplo el muy famoso cubo de Rubik. ¿Les parece? ¿Han visto un cubo de Rubik? Posible que no. Entonces, ese es mi cubo de Rubik favorito, ¿cierto? Está hecho en Python. De hecho, por acá lo tengo instalado, PyCube, PyBig. Ya, básicamente permite hacer un montón de operaciones. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya sé qué pasó. Alguien le quitó a esto el del medio. Entonces, esto permite jugar con él como si fuera real, ya, y por ejemplo, lo permite scramble, ¿cómo se dice? Revolver, y básicamente usted podría utilizar alguno de los métodos de solución que están implementados para empezar a encontrar una posible solución del cubo, llamando solución a una posición en donde las caras todas tienen el mismo color, ¿no? Esa es básicamente la idea. Pensemos específicamente en el tamaño de este problema, ¿les parece? Empezamos a pensar. ¿Cuántas esquinas existen en un cubo de Rubik? Entonces piensen conmigo, por favor, ¿cuántas esquinas hay en un cubo de Rubik? Entonces está esta de este lado, esta es 1, 2, 3, 4, y en el otro lado del cubo hay otras 4, o sea que hay 8 posibles esquinas. Entonces, cuando yo tengo 8 posibles esquinas, yo puedo colocar cada esquina en cualquiera de las 8 puntas. Quiere decir que existen 8 factorial combinaciones. Pulgar arriba, por favor, si se entienden. Bien, muchas gracias. ¿Cierto? Entonces existen 8 factorial posibles combinaciones. Pero además, miren que cada una de esas esquinas tiene 3 colores. O sea que yo podría orientar cada una de las esquinas de 3 a la 8 posibles permutaciones. ¿Cierto? Porque tengo 3 posibilidades, pues ya les dije cómo funciona esto, ¿cierto? Tengo 3 posibilidades para cada una de las 8 posiciones. O sea que tengo 3 a la 8 posibles permutaciones de cada una de esas esquinas. Ahora bien, a la ficha que está en la mitad entre una esquina y la otra se le conoce como las aristas. Y las aristas son 12. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4. En la capa de abajo hay otras 4 y en la capa del medio hay otras 4. 4 por 3, 12 aristas. O sea que esas aristas se pueden ubicar en 12 posibles combinaciones. Sin embargo, cada arista tiene 2 posibles colores. Por lo tanto, usted puede tener 2 a las 12 posibles permutaciones. O sea que en general, ese es como el análisis básico de cada una de las posibles posiciones del cubo. Si usted tiene, bueno, en realidad, para serles honestos, yo dejaría el análisis hasta ahí, pero hay mucha gente que le gusta hacer metódica y entonces ellos dicen algo como esto, ¿no? Pero acuérdese que esas posiciones se logran con unas restricciones mecánicas, o sea, el cubo se puede mover de ciertas maneras, pero no existen todas las posibles movimientos que generen todas esas posibles combinaciones. Entonces, en realidad, solo 1/3 de las rotaciones mecánicas es mecánicamente viable, ¿cierto? Solamente 1/2 de las combinaciones de las aristas es válida y solamente 1/2 de las permutaciones, no hago sino decir perturbaciones, de las permutaciones tiene la paridad correcta. Y la paridad básicamente quiere decir es que no es posible en el cubo
cambiar solamente la posición de una arista. Eso no es posible, ¿cierto? El cubo, por ejemplo, si esta no fuera amarilla roja, sino que fuera amarilla aquí y roja acá, eso lo que quiere decir es que alguna otra de las aristas también está permutada. O sea, no pueden estar permutadas solamente una de ellas. Entonces, solamente la mitad de las perturbaciones tiene la paridad correcta. Entonces, dado ese caso, entonces yo voy a calcular el total y el total es 8 factorial por 3 a la 8 por 12 factorial por 2 a la 12 dividido 3 por 2, que son las restricciones que acabamos de ver. Y pues eso básicamente da 43.2 por 10 a la 18, que es un número relativamente grande, ¿no? De hecho, esos números tienen nombre, ¿no? Sería decir como 43 trillones, si usted está hablando en español. Recuerden que en inglés el número de ceros cambia por nombre, entonces si fuera una traducción de un documento que está en inglés, diría quintillions. Entonces, la traducción al español de quintillions es quintillones, pero pues tengan en cuenta que no es el mismo quintillones del español. ¿Sí sabían eso? Pues, pulgar arriba, por favor, si usted sabe que un billón en español no es lo mismo que un billón en inglés. Cara de sorpresa si es primera vez que escuchas acerca del asunto. Bien, para los que es primera vez que escuchan acerca del asunto, acuérdense de eso, ¿cierto? Los números grandes se nombran en formato largo y en formato corto. Los países que hablan inglés, y creo, bueno, los países que hablan inglés en particular, y la gran mayoría de los países del primer mundo, utiliza el formato corto. Y el formato corto es que para ir cambiando de denominación, solamente agregan grupos de 3 ceros. Mientras que nosotros agregamos grupos de 6 ceros. En especial los que hablamos español, usualmente utilizamos el formato largo. Entonces, en español, un billón es 10 ¿a la qué? En español, un billón es 10 a la... ¿10 a la? Chicos, vamos. En español, un billón es un millón de millones. O sea que es 10 a la qué. Y esa es la 2. 2. Ay, gracias. Muchas gracias por no dejarme morir aquí solo. Ya estaba que se acaba la tabla Ouija. Hable, alguien hable. Y en inglés, un billón es 10 a la 9, ¿cierto? Eso nunca sobra especificarlo porque siempre pues es un dato curioso que no necesariamente es de amplia difusión. Entonces, la pregunta del millón aquí es ¿cuál es la distancia más corta entre dos combinaciones dadas? En particular, entre una combinación arbitraria, entre cualquier combinación arbitraria del cubo y la combinación de referencia. La distancia más corta está definida por la secuencia de movimientos que usted necesita utilizar para llegar hasta allá. Pero acuérdense que la secuencia de movimientos también es de hecho infinita, ¿no? Entonces, el número de combinaciones ahí juega un papel importante, ¿cierto? En general, no se conoce un método para calcular esa combinación arbitraria de secuencias que solucione de forma exacta el problema. O sea, ¿cuál es la distancia más corta? No sabemos, ¿no? No hay forma, no existe un método determinístico para calcularlo. Pero que no exista un método determinístico no quiere decir que no podamos hacer cosas, ¿cierto? Existen métodos para que ayuden a simplificar el problema. Y esos métodos que ayudan a simplificar el problema, pues, tienen ciertas características. Oh, ok. Bien, me dejan presentarles un invitado. Este pedacito es básicamente solo por diversión. Mm,
Hola a todos, este es un cubo de Rubik. Hay más de 43 quintillones de formas para desarmarlo y hay posibilidades. Entonces, para reducir este número vamos a armarlo por capas. Primero vamos a empezar con la cara blanca, vamos a hacer las aristas y por último la cara de abajo. Para hacer esto más fácil y hacer la cara blanca más fácil, vamos a hacer una cruz blanca. Después vamos a poner las esquinas. Y nos queda la cara blanca armada, con sus respectivos colores y sus centros. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ya, básicamente lo que pasó ahí fue lo siguiente. Estaba el cubo desarmado, ¿cierto? Al estar el cubo desarmado, este es el conjunto de posibles combinaciones en esa posición. Y entonces lo que nuestro invitado hizo fue decir, no, mire, vea, le voy a armar la cara de arriba. Al armar la cara de arriba, ¿cómo quedan las combinaciones? Pues pensemos, ¿cierto? Las combinaciones son 4 factorial ahora porque ya solamente hay 4 esquinas. Siguen habiendo ya no 12, sino 8 aristas y las restricciones siguen válidas. O sea que ahora es 4 por 3 a la 4 por 8 factorial por 2 a la 8 y acabamos de bajar el 43 por 10 a la 18 a 1.67 por 10 a la 9, ¿cierto? Entonces, miremos. Listo. Después de hacer la cara blanca vamos a poner las aristas del segundo piso. Fácilmente lo vamos a hacer así. Miramos a un color que no tenga amarilla en la cara de arriba. Miramos el color de la cara de arriba. El verde lo tenemos, entonces lo llevamos al lado contrario. Hacemos un algoritmo para que nos quede esta barra y después lo metemos. Así hacemos con todos. Entonces acá tenemos azul, rojo acá, lado contrario. Esta vez lo hacemos con la derecha y lo metemos. Entonces acá azul, naranja a la izquierda, movemos esta a la derecha, hacemos la barra, la metemos con la cara blanca. Después rojo, verde lo tenemos arriba, entonces a la derecha, acá, un algoritmo derecho y lo metemos. Así tenemos el segundo piso con las aristas y la cara blanca también armada. Y pues solamente por completitud, ya miremos qué pasa, ¿cierto? Al tener las dos caras armadas, ahora el problema se reduce a 4 aristas y 4 esquinas. Por lo tanto, el problema ya solamente tiene 62.208 combinaciones. Pues, dejémoslo terminar, ¿cierto? Después nos faltaría una capa que es la amarilla. Entonces primero, como hicimos con la blanca, vamos a hacer una cruz. Tenemos la opción de una raya, una L o un punto. Entonces, en este caso nos toca la raya. Vamos a girar la de adelante, hacer un algoritmo derecho y volverla a girar. Nos queda la cara de adelante. Ahora vamos a encontrar dos aristas de la cara amarilla que estén juntas. Entonces acá tenemos el verde y el naranja. Vamos a hacer un algoritmo para que todas se acomoden. Esta azul quede aquí y esta roja quede aquí. Listo. Después de eso, vamos a encontrar una esquina que esté bien. No necesariamente tiene que estar mirando arriba, como esta de aquí, que la tenemos azul, rojo y amarillo. En este caso, todas se quedaron mirando arriba, pero con el algoritmo que voy a hacer, ya no van a estar mirando arriba. Entonces vamos a encontrar una esquina que esté bien posicionada. Hacemos un algoritmo
Entonces, después tenemos todas azul, naranja, amarillo, todas con estas. Y al final lo que vamos a hacer es girar el cubo, que la cara blanca quede arriba y hacer algoritmos derechos con la esquina amarilla aquí. Esto va a desarmar la cara blanca, entonces vamos a moverla de abajo, seguir haciendo algoritmos derechos, mover otra vez la de abajo hasta que queden mirando el amarillo y nos queda armado el cubo. Todo queda armado. La roja, la verde, la naranja, la azul, la blanca y la amarilla. Divertido, ¿cierto? Si pusieron cuidado, ya pueden armar el cubo. Obviamente, pues la expectativa no es que salgamos expertos en armar el cubo después del conferencista invitado, pero, pero sí podemos tener una pequeña conversación, una pequeña discusión acerca de cómo logró resolver un problema de 43.2 por 10 a las 8 combinaciones en 3 secuencias de videos explicativos que duraron 4 minutos. De hecho, cuando él no está explicando, pues obviamente mueve las manos más rápido y tiene su récord personal es como 36 segundos. Ya, obviamente está muy lejos del campeón del mundo. ¿Saben cuánto está el campeón del mundo? 6.3 segundos. No, básicamente alguien que lleva toda su vida dedicado a entrenar la memoria muscular para poder mover los dedos relativamente rápido. Y fuera de eso, se memoriza. Miren que nuestro invitado lo que tiene es memorizado una cantidad de casos, ¿no? Y él nos explicaba. Por ejemplo, en la última capa usted tiene 3 posibilidades, que le quede una raya, que le quede un punto, que le quede una L. Y entonces en este caso me tocó una raya, entonces lo que voy a hacer es esto. Y luego dice, si le queda un color contrario al otro lado, entonces lo pone al otro lado y corre el algoritmo izquierdo o el algoritmo derecho. Y resulta que él se tiene memorizados como 4 o 5 algoritmos a los que les tiene nombre diferentes, en donde simplemente hace el movimiento y logra el cambio de posición que quiere. O sea que, ¿cómo se llama ese conjunto de ideas que él está tratando de implementar? ¿Alguien me puede decir qué es lo que, o sea, esa solución que le da el sistema al problema es una solución de qué tipo? Un algoritmo. Sí, la característica específica de ese algoritmo es cuál. Ahora, los algoritmos, ¿cuáles son de hecho, cuál es la definición de algoritmo? ¿Alguien me puede definir algoritmo? Ahí está separando el problema en problemas más pequeños. Esa es una de las estructuras que él utilizó, ¿cierto? Entonces hay unos problemas que tienen lo que se llama la estructura de subproblema. En la estructura de subproblema, un problema se puede separar en problemas más pequeños y la solución al problema más pequeño, o sea, y el apilamiento de las soluciones a los problemas más pequeños forman una solución al problema grande. Entonces sí, esa es una de las técnicas que él utilizó para eso. Pero para resolver cada subproblema, él tiene un conjunto de ideas, ¿cierto? Y en esas ideas vienen ¿de dónde? Esas ideas son muy de la naturaleza humana, ¿cierto? Y él se memorizó esos algoritmos. Entonces, esa solución por definición, ¿cómo se llama? Ahí estábamos pensando, ¿cuál es la definición de algoritmo? ¿Alguien tiene la definición de algoritmo reciente en la memoria? Pues que es una serie de pasos ordenados que ayudan a solucionar un problema. Gracias. Te faltan 2/3 partes de la definición. O sea, lo que dijo Dara es totalmente cierto, pero es 1/3 de la definición de algoritmo. Faltan los otros 2/3.
Entonces, recorderis, ¿cierto? Un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿cierto? Que es ejecutable, es determinística y tiene fin, o sea, y se detiene con una respuesta. Entonces, secuencia de pasos no es suficiente, ¿cierto? Es secuencia de pasos determinística, ejecutable y que se detiene. Si no se detiene, o sea, si no cumple con cualquiera de las tres condiciones, no se le puede llamar algoritmo. Se le puede llamar algoritmo únicamente, o bueno, uno dice sí, solo sí, esa es la forma matemática de decirlo, sí, solo sí. En inglés ustedes van a ver if and only if, y cuando eso lo van a escribir en un paper o lo van a escribir en un libro, escriben un if con doble F. ¿Lo han visto? ¿Alguna vez han visto en un documento un if con doble F? If con doble F significa if and only if. Es una forma de reducirlo. If and only if es una implicación bidireccional. La definición de implicación bidireccional, probablemente en unas 2 clases vamos a volver a hablar del asunto, ¿cierto? Pero cuando yo digo A, entonces B, esto es una implicación unidireccional. Pero si yo digo que B entonces A y A entonces B, esto lo puedo resumir como A sí, solo sí B. Y cuando yo digo if and only if, básicamente lo que estoy diciendo es que la implicación va en 2 direcciones. Es decir, si A es verdadera, B es verdadera, y si B es verdadera, A es verdadera. Entonces, esa implicación bidireccional es la que estoy tratando de comentarles que existe en la definición de algoritmo. En la definición de algoritmo yo digo, una secuencia de pasos es un algoritmo. Sí, solo sí. Primero, es determinística, es decir, cada uno de los pasos se puede interpretar única y exclusivamente de una manera. 2, es ejecutable, es decir, cada una de las acciones que yo puedo realizar es posible realizarla. Ejemplos, ¿cierto? A ver, escribámoslo. Algoritmo. Secuencia de pasos. Con 3 características. 1, es determinístico. Un ejemplo de instrucción no determinística. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de instrucción no determinística? Vamos, chicos. Creería que es lo estocástico o aleatorio. De hecho, no, ¿cierto? Porque pues estamos hablando de las instrucciones como tal, ¿no? Una instrucción de un computador puede decir obtener una muestra X a partir de una distribución normal con media X media y varianza sigma X cuadrado. Esta instrucción es determinística, a pesar de que te entrega un número aleatorio. ¿Ok? Ok. O sea, el computador es capaz de hacer eso. El computador es capaz de sacar un número aleatorio de forma determinística. Pues, instrucción determinística es aquella que se puede ejecutar solamente de una manera, ¿no? Ejemplo, puede existir en un computador una instrucción que diga elija el color que más le guste. O divida por el número más bonito. ¿Ok? No, no es posible. Profe, por ejemplo, 2 números que sumados den un resultado es una instrucción no determinística. Eso no es una instrucción, ¿cierto? Eso básicamente es un procedimiento. Entonces, 2 Sí, números que sumados den un resultado, pues el computador no la puede... Es acá en la segunda característica, ¿no? Ejecutable. ok. ¿Ya? Entonces, determinístico es esta primera característica, o algo que el computador no puede decidir de forma única. ¿Ya? Entonces, definitivamente pues no existe una categoría de instrucción de procesador que sea capaz de escoger el color más bonito o el número que más le guste, ¿no?
Ejecutable, esa condición que acaba de colocar nuestro compañero es la más clásica o el ejemplo más clásico. Usted no le puede decir a un computador que divida por cero, ¿cierto? Porque eso no puede hacer, ¿ya? O que divida cero sobre cero. De hecho, los pasos determinísticos, pues esto está casi quedado, porque el compilador, esto genera un error de tiempo de compilación. El problema usualmente ni siquiera corre. Mientras que en los pasos ejecutables, el problema puede ser o sea, la instrucción puede ser determinística, pero no ejecutable. Esto genera un código o un error de tiempo de ejecución. ¿Entienden la diferencia? Pulgar arriba, por favor, si está clara la diferencia entre tiempo de compilación y tiempo de ejecución. Los errores de tiempo de compilación no le van a permitir a usted ni siquiera presionar el botón correr, ¿cierto? Si estuviéramos en C++, el programa no compila. Si estamos en Python, el programa, apenas usted presione correr, le va a sacar un error y le va a decir, oiga, yo no sé cómo correr eso, y le va a dar opciones, y bueno, el depurador ya le permite hacer. ¿Ya? Y la tercera y la más importante, que a la mayoría de las personas se les olvida, bueno, en realidad no debía haber dicho más importante, porque las tres son condiciones sine qua non, o sea, es I e I. Si cualquiera de las tres que no esté, ya eso no es un algoritmo. Tiene fin. Tiene fin. Se detiene con una respuesta. Y pues para que el algoritmo sea correcto, se detiene con una respuesta correcta. Entonces, esa es la definición de algoritmo. ¿De acuerdo? Ahora, los algoritmos de por sí, ¿cierto? Son los algoritmos, esta condición de determinismo es acerca de la instrucción, ¿cierto? Pero yo también al algoritmo mismo le puedo poner etiquetas. Yo puedo clasificar los algoritmos de diferentes naturalezas, ¿cierto? Por ejemplo, aquellos algoritmos que siguen un método que de nuevo es determinístico, inspirado en un proceso matemático específicamente bien definido, o algunos algoritmos que básicamente yo no sé de dónde vienen, ni puedo demostrarlos, pero sé que funcionan, ¿cierto? Y puedo tener una intuición acerca de la matemática, de cómo plantearlo, puedo hacer un análisis probabilístico, o puedo hacer un análisis de convergencia, y ese tipo de cosas, pero no puedo encontrar una secuencia, pues, o encontrar un método específico para decir por qué, ¿ya? Y a ese tipo de algoritmos, ¿cómo se les llama? Les cuento, ustedes ya han dicho esa palabra y varios de ustedes en la presentación dijeron, estoy haciendo tal y tal cosa con métodos tales. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Básicamente, estas metodologías reúnen el conocimiento humano, ¿cierto? Y reúnen varios aspectos de la intuición humana para que estén involucradas en la forma en cómo el algoritmo se ejecuta. Eso no hace que el algoritmo sea menos algoritmo, ¿cierto? Sigue siendo determinístico, sigue siendo ejecutable, sigue teniendo fin, deteniéndose con una respuesta. Pero la naturaleza del mecanismo de la solución es... ¿No sería una heurística? Sí, señor, exactamente. Eso es por definición heurística. Vale. Entonces, muchas gracias. ¿Listos? Esa es básicamente la historia, ¿cierto? Acerca de este análisis. Ahora bien, la mayoría de esas heurísticas nacen ¿de dónde? La mayoría de esas heurísticas o la mayoría de los métodos en donde yo puedo llegar a obtener una solución, si es que existe o no, pues vienen del análisis de tiempo. ¿Cómo hago yo para saber que un algoritmo es mejor que otro? ¿Cómo hago yo para saber que la idea A es mejor para resolver el problema que la idea B? Y si en principio no necesariamente tengo un algoritmo que resuelve el problema de forma exacta, sino que el espacio de búsqueda es tan grande que tengo que hacer algo para limitarlo. Entonces, en ese orden de ideas, hablemos un poquito de complejidad temporal.
Entonces, ¿qué es complejidad temporal? Dice, para un algoritmo dado, la complejidad de tiempo es el número de pasos que se requiere para resolver un caso del problema. La complejidad temporal se expresa como una función del tamaño de la entrada. Y entonces digo, la complejidad computacional. Y la complejidad computacional usualmente creo que fue lo que hice. Qué curioso. Debió haberme mostrado esto por capas. Bueno, no importa. Ya, ya las despacho todas. Qué chistoso, qué curioso. Bien. Entonces, la complejidad computacional, ¿cierto? Es una medida de escalabilidad del algoritmo y usualmente tiene dos aspectos, el tiempo y el espacio. La complejidad del tiempo es el número de pasos que el algoritmo toma en resolver el problema. Y la complejidad de espacio es el tamaño de la memoria que se requiere para poderle dar solución a ese problema. Entonces, la complejidad computacional usualmente se refiere a los dos elementos. Sin embargo, ¿cuál de los dos elementos es mucho más relevante para nosotros a la hora de solucionar un problema? Es usualmente la complejidad de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos interesa tanto la complejidad de espacio? Entre más tiempo necesitemos para que un algoritmo se resuelva, más memoria va a requerir. Si lo resolvemos en menos tiempo, menos memoria va a necesitar, entonces por eso nos preocupamos más por el tiempo. No necesariamente, ¿sabes? Yo diría que antes la regla general es la contraria. La regla general es de esos balances que hay en ingeniería, que en ingeniería le dicen a uno que nunca hay almuerzo gratis, ¿no? Y usualmente cuando la complejidad temporal aumenta, la complejidad espacial disminuye y viceversa. A veces usted soluciona un problema más rápido si usa más espacio. A veces soluciona un problema más lento si tiene menos espacio. O sea, eso es lo que típicamente pasa. Y cuando digo típicamente, no estoy diciendo que no existan los casos en donde la relación no sea directamente proporcional. Pero el caso típico, la relación entre espacio y tiempo es inversamente proporcional. Lo que pasa es que la limitación de espacio es una limitación demasiado particular a un problema, ¿no? La limitación de espacio está usualmente cuando usted tiene un computador que no tiene mucha memoria. Si usted está resolviendo el problema para algo con determinado objetivo, pues entonces los recursos que usted tiene asignados probablemente le permiten comprar memoria. Es que la memoria es muy barata. ¿Sí? Bueno, no para nosotros, ¿no? Nosotros somos pobres y vivimos lejos, pero la memoria computacional en general es relativamente barata. Entonces, uh, pensando en eso, es que usualmente el tiempo es lo que más dinero vale para la resolución de un problema. Entonces, como el tiempo es dinero, el dinero que usted invierte en comprar más memoria RAM usualmente no se compara con la cantidad de dinero que usted gana en resolver esos problemas en mucho menos tiempo. Usualmente, ¿cierto? La necesidad del análisis de tiempo es mucho más grande que la necesidad del análisis de espacio. ¿Alguien me puede dar un contraejemplo? Si hay un contraejemplo muy famoso a lo que acabo de decir. ¿En qué momento la complejidad de espacio se vuelve un problema? Dos palabras o una, dependiendo cómo lo quiera ver, ¿cierto? Todos han escuchado Big Data. Pulgar arriba si alguna vez en su vida ha escuchado esas dos palabras juntas. Alguien podría, o sea, todo el mundo la ha escuchado, alguien podría definir académicamente, ¿cierto? Formalmente, me podría dar la definición de Big Data en una sola frase. Si ustedes le ponen a definir Big Data en una sola frase, ¿cómo la definen?
Podría decirse como el análisis de grandes paquetes de datos con técnicas que simplifiquen la solución o la información que se quiera obtener de ellos. Es una buena definición informal. Pero necesitamos lo que estoy pidiendo es una definición formal. Lo que dijo Laura es totalmente cierto, es algo informal. De hecho, la forma para identificar la informalidad es que ella dijo grandes cantidades, ¿cierto? ¿Qué problema hay cuando uno dice que algo es grande? Que depende Entonces, como ¿sabe de qué la tanto? percepción. Ujú. Depende, ¿cierto? Algo es grande, algo es pequeño, todo depende. ¿Ya? O sea que miren que ahí es donde está el meollo del asunto. De nuevo, ¿alguien quiere arriesgarse con una definición muy académica y muy formal de Big Data? ¿Qué es un problema de Big Data? Un problema de Big Data es todo problema computacional que no puede ser cargado en memoria volátil, ¿cierto? O en memoria primaria, que llaman. A ver, los computadores usualmente tienen almacenamiento primario y almacenamiento secundario. El almacenamiento primario es la memoria RAM. El almacenamiento secundario es la memoria persistente. Ejemplos de memoria persistente son los discos duros, las unidades de memoria flash, etcétera, etcétera. A pesar de que hoy en día existen tecnologías flash de memoria secundaria, esas tecnologías siguen considerándose memoria persistente, o sea, memoria secundaria. La memoria primaria es la que usualmente se conoce como memoria RAM. Entonces, todo problema computacional, ¿cierto? Que para resolverlo usted no pueda cargarlo en memoria RAM, es un problema de Big Data. Entonces, quiero que en la definición quede claro que es un problema de escala, ¿cierto? Imagínense el siguiente problema. Usted tiene una red de sensores de temperatura y la red de sensores de temperatura está conectada a un dispositivo de esos pues no hablemos ni siquiera de algo profesional, un dispositivo educacional tipo, no sé, Arduino o BeagleBoard, PC104 o cualquiera de esas tecnologías que se me ocurre, Raspberry Pi, etcétera, etcétera, ¿cierto? Existe una gran cantidad de gamas de tecnologías educacionales que permiten tener un microcontrolador de 8 bits con 2 kilobits de memoria, ¿cierto? Entonces, ese computador es muy pequeño. Entonces, un problema para ese computador no necesita ser bestialmente grande para tener que utilizar técnicas de Big Data para resolverlo. Y más si usted básicamente necesita cargar un problema en una máquina de esas y necesita distribuir la carga de espacio no en una máquina, sino alrededor de la red de máquinas, ¿no? Entonces, mire que a pesar de que estoy hablando de computadores muy pequeños, estoy hablando de Big Data. Y ese problema de Big Data, si usted lo resuelve en un computador de escritorio, es un problema normal, porque el computador de escritorio puede manejar divinamente ese volumen de información. Pero para resolverlo en la red de microcontroladores, usted tiene que utilizar ya técnicas de Big Data. A ese tipo de cosas, ¿cómo se les conoce? ¿Alguien? Ese tipo de redes, ¿cómo se les conoce? ¿Alguien sabe cómo se llama? Es un montón de cosas que están interconectadas resolviendo problemas entre ellas. Estoy seguro que saben, lo han escuchado. Blockchain. ¿No? Redes neuronales. ¿No? IoT. IoT, Internet de las cosas, ¿cierto? Eso es lo que acabo de definir. El Internet de las cosas es eso, un montón de cosas conectadas en red. ¿Ya? Y esas cosas que están conectadas en red se conectan en red es para poder resolver problemas de cómputo que uno solo no pueda resolver. Entonces miren que el problema de la Big Data es un problema de escala totalmente. Se puede tener un problema que para una máquina es big y para la otra no. Y esa es la definición, ¿cierto? Esa es básicamente la definición académica de Big Data. Obviamente, pues hay unos tamaños típicos de arquitectura. Las arquitecturas típicas de computadores de escritorio son muy parecidas unas entre otras. Y que una empresa pueda comprar un computador más grande que otra, usualmente no hace la diferencia a la hora de, por ejemplo, manejar una base de datos de muy alto volumen. Y necesariamente ya no pueden usar una base de datos estructurada, una base de datos tipo SQL, sino que ya tienen que ir para un data warehouse, usar otro tipo de cosas.
Entonces, sin embargo, miren que el problema de espacio comienza a ser un problema y las complejidades de espacio comienzan a ser un problema en ese mundo que se llama Big Data. En el resto del mundo, en el mundo normal, esos problemas tienen, esos problemas tienen probablemente más interesantes que resolver el problema de complejidad de tiempo, ¿ya? ¿Preguntas? Entonces, sea t sub n el tiempo de ejecución de algún algoritmo en particular, donde n representa el tamaño de la entrada, cuando n es suficientemente pequeño. Entonces, cuando n es suficientemente pequeño, todos los algoritmos se desempeñan bien. Eso es lo que me pasa por no estar mostrando las capas una por una, ¿cierto? Dice, cuando n es suficientemente pequeño, todos los algoritmos se desempeñan bien. Recuerden que n es un número entero positivo, ¿cierto? Si n crece sin acotamiento, entonces será mejor representar a t sub n por un límite asintótico ajustado. Y ahí viene entonces la primera parte de nuestro curso que se empieza a volver más formal. Entonces, ¿qué es un límite asintótico ajustado? Antes de definir límite asintótico ajustado, permítanme definir la notación asintótica. Entonces, la notación asintótica es una cosa que se inventaron una serie de científicos considerados como los padres de la computación. Bueno, y más atrás lo usaban en matemáticas también, pero pues se vino a popularizar con la publicación de un trabajo por allá a finales de los años 60, principios de los años 70, que se llama El arte de la computación, de Donald Knuth. Donald Knuth es probablemente uno de los científicos de la computación más renombrados. Es el inventor del látex y es el que escribió pues básicamente los libros de referencia de las ciencias de la computación en esa época. Un profesor no recuerdo si de Berkeley o de Stanford. Entonces, la notación asintótica, pues básicamente tiene cinco aspectos, o tiene 5 clasificaciones. La primera notación asintótica importante se llama la notación teta. La notación teta es la letra griega teta mayúscula, también conocida como el límite ajustado. En el límite ajustado, yo básicamente lo que tengo es que teta de g de n, teta es un conjunto, ¿cierto? Va a decir que el teta de g de n es igual a un conjunto de todas las funciones f de n, tal que existe un coeficiente C1, un coeficiente C2 y un coeficiente N0 que es mayor, todos tres son mayores que 0, donde, ¿cierto? 0 es menor o igual que C sub 1 por G sub n. Entonces miren que ahí está el G sub n, ¿cierto? Eso es menor o igual que todas esas conjuntos de funciones f sub n de lo que estamos hablando, y eso es menor o igual que C2 por el mismo G sub n al que le estoy tratando de encontrar el bound, ¿ya? Y para todo n que es mayor que un valor n0. Es decir, que a mí no me importa el dominio de todos los números enteros positivos. Me importa el dominio de todos los números enteros positivos que sean mayores que un número n0 dado. Entonces, una demostración gráfica de esto es que miren que aquí básicamente tengo una inecuación que define el conjunto. En la inecuación que define el conjunto, todos los tres elementos son mayores que 0, pero dice que f de n es mayor que c sub 1 por g sub n y que f de n es menor que un c sub 2 por un g sub n. Entonces, eso básicamente se puede dibujar así. Miren que, bueno, pero a partir de un número n0. Entonces, miren que a partir del número n0, de aquí para arriba, C sub 1 por G sub n es menor que f de n y eso es menor que C sub 2 por G de n. ¿Qué pasa de n0 para la izquierda? No me importa, no estoy interesado. Allá puede pasar lo que se le dé la gana. ¿Quiénes son las funciones f de n que pertenecen al conjunto teta de g de n? Pues las que están en el medio, ¿cierto? Ahí es donde dice, mire, es el conjunto de todas las funciones f de n y f de n tiene esta característica. Entonces lo único que me está diciendo es que teta de g de n es el conjunto de todas las funciones f de n que cumplen con esto, que son todas estas que están aquí metidas en el achurado de color gris. Pulgares arriba, por favor, si esa definición está entendida. Pues curiosamente, miren que teta, la notación teta es un conjunto.
Entonces, si teta es un conjunto, yo nunca debería decir que f de n es igual a teta, porque f de n es simplemente un miembro del conjunto. Mire, ahí lo dice. Teta de n es el conjunto de todas las funciones f de n. Entonces, uno lo que técnicamente debería decir siempre es que f de n pertenece a teta de g de n, porque teta de g de n es un conjunto. Lo que pasa es que esa notación se relaja con un objetivo específico. Entonces vamos a relajar la notación del teta de n para aprovecharnos de una coincidencia, porque lo que vamos a ver ahorita es básicamente una coincidencia, ¿de acuerdo? A ver, entonces déjenme cambiar de tablero. Entonces, pues, creo que ya notaron que yo a veces no miro a la cámara, sino que estoy mirando a la pantalla grande que tengo aquí a un lado, y ahí es donde los tengo a ustedes. Entonces, no piensen que es que no los estoy mirando a ustedes, sino que estoy mirando allá, ya saben por qué. Entonces, pensemos, ¿cierto? Hablemos específicamente de una segunda notación, ¿ya? En esta segunda notación, bueno, hablemos específicamente de estas dos notaciones adicionales primero. Entonces voy a hablar de dos notaciones adicionales primero. Ay, no sé por qué no me copió todo. Déjenme pegar esto acá. Entonces voy a hablar de la notación O mayúscula, también conocida como la notación Big O, y voy a hablar de la notación omega mayúscula, también conocida como la notación omega o el lower bound. La notación O es también conocida como la notación de upper bound. Creo que no necesitan traducción, ¿cierto? Upper bound y upper bound es básicamente inteligible sin necesidad de traducción. ¿Ustedes qué opinan? Se me perdieron los participantes, los tengo acá. Entonces, upper bound, límite superior, lower bound, límite inferior. Y miren que es que las definiciones prácticamente eso es lo que hacen. Entonces, miren que el límite superior o el upper bound son las funciones que pertenecen al conjunto Big O o omega, perdón, O mayúscula de G de n. Esas funciones que pertenecen al conjunto O mayúscula de G de n son todas las funciones f de n tal que existen dos coeficientes, C y n0 mayores que 0, donde f de n es el conjunto de todas las funciones que está entre 0 y C por G de n. Entonces aquí no hay dos coeficientes, hay solo uno, pero vamos a mostrar que todas estas funciones que están aquí adentro pertenecen a ese conjunto, ¿de acuerdo? Sin embargo, miren que aquí hay iguales, ¿cierto? Aquí hay un menor o igual y aquí hay un menor o igual, ¿ya? Entonces, para que esas igualdades se puedan generar y pertenezcan, o sea, quiere decir que estos límites están incluidos, está todo ese sistema, pues está todo ese rango metido ahí. Y n tiene que ser mayor o igual que n0. Entonces, curiosamente, ya esos iguales son los que matemáticamente me permiten decir que esta c de n, ¿cierto? Como puede ser mayor o puede ser igual, entonces esta c de n es un límite ajustado pero superior. Entonces está por encima, pero es ajustado. O sea, esa función c por g de n pasa relativamente cerca de f de n. Y lo mismo para el límite inferior. Para el límite inferior son todas las funciones que están de C por G de n hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ustedes van a ver notación teta, van a ver notación big O o grande, y van a ver notación omega mayúscula. Existen otras dos notaciones adicionales. Esas otras dos notaciones adicionales no son tan comunes, no se ven tanto, sin embargo, pues son importantes porque de hecho se van a ver y vamos a usar un par de ellas. Por ejemplo, la notación O minúscula es una notación que se utiliza típicamente para las linealizaciones. No sé si alguna vez han visto esa notación en alguna parte, pero la notación O minúscula, todo el que haya hecho linealizaciones, casi que no soy capaz de decir la palabra, pues debe haber estado en contacto con esa
notación de alguna manera. Por ejemplo, una linealización alrededor de las series de Taylor en algún punto, usted dice que puede escoger hasta qué grado la linealiza. Entonces, por ejemplo, si usted va a linealizar alrededor de un punto con una serie de Taylor de orden 5, usted pone los primeros 5 coeficientes de Taylor y para los coeficientes de ahí para adelante dice que eso es más o chiquita de X, ¿cierto? Y esa es la misma notación asintótica de eso. Entonces, estas notaciones asintóticas son muy similares a sus pares mayúsculos, pero aquí es little o sea, o minúscula, y aquí es omega minúscula. Y se llaman asíntotas no ajustadas. Básicamente la diferencia es que desaparecen los iguales. Miren, desaparece el igual de acá, ¿ya? Y desaparece el igual de acá. Entonces, como ya esos iguales no están, en realidad esto podría ser cualquier valor por encima, ¿cierto? Cualquier número por encima, y esto podría ser cualquier valor por aquí, por debajo. Esas tienen algunas propiedades, ¿cierto? Tienen algunas particularidades. Se dice que la asíntota no es ajustada porque a medida que n crece, o sea, hay un valor de n ya por allá cercano al infinito, en donde ya eso no es asíntota, en donde ya esa vaina está lejos. Sin embargo, sirve para representar la complejidad computacional de muchos casos. Entonces, ¿para qué me sirven a mí en particular las notaciones asintóticas? Bueno, básicamente para comparar funciones, ¿no? Yo utilizo la notación asintótica básicamente porque tengo necesidades de comparación. Entonces, la mayoría de las propiedades relacionales de los números reales aplican igual cuando se van a comparar asíntotas. Dije la mayoría, no todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sean f y g funciones asintóticamente positivas. Entonces, cuando yo tengo funciones asintóticamente positivas, yo puedo hablar específicamente de, por ejemplo, la propiedad transitiva. La propiedad transitiva es una propiedad que se puede cumplir para teta, o, omega, little o y little omega, o sea, para todas las 5 notaciones asintóticas que acabamos de ver. ¿Qué dice la propiedad transitiva? Muy fácil. Que si f de n, y miren que aquí estoy usando la notación relajada. La notación relajada es el igual y no el pertenece, ¿cierto? Si f de n es igual a teta de la intersección entre, perdón, si f de n es igual a omega, perdón, a teta de g de n intersectado con g de n, ¿cierto? Esto me pasa por no tener las diapositivas en transición. Voy a volver a decirlo completo, ¿cierto? Si f de n es igual a teta de g de n, esto no es intersección, aquí básicamente se compone como una AND, porque esta es una función, aunque este sea un conjunto, ¿no? Entonces esto es como una letra AND. Entonces, si esto es igual a esto y esto es igual a esto otro, pues miren, si f de n está en el conjunto teta de g, pero g está en el conjunto teta de h, entonces, y esta es una implicación de un solo sentido, f de n tiene que estar en el conjunto teta de h de n. Eso tiene una demostración, esas demostraciones son mucho más interesantes para un curso que no sea nivelatorio, ¿cierto? Lo chévere de los nivelatorios es que el profesor se va a saltar muchas de las demostraciones más bonitas. Esa demostración es muy bonita porque si usted está haciendo investigación y desarrollo en esto, tiene que entender de dónde viene esa propiedad transitiva. Pues claro, si g de n está en el conjunto teta de f de n, es porque necesariamente, ¿cierto? F también está en H, sabiendo que H está en G. Hagan el dibujo y lo pueden más o menos mirar gráficamente. Y si hacen el dibujo, lo pueden ver gráficamente sin necesidad de la demostración analítica. La propiedad reflexiva funciona únicamente para las asíntotas ajustadas, o sea, para teta, o y omega, siendo o la mayúscula. ¿Qué es la propiedad reflexiva? Pues si f de n, o sea, la función f de n, tiene que hacer parte de su propio conjunto f de n. Eso, pues eso es norma, nada que hacer. Y otra propiedad muy importante es la propiedad de simetría. La propiedad de simetría dice que solamente aplica para la función teta. Entonces, miren aquí la implicación. F de n pertenece a el conjunto teta de g de n si y solo si g de n pertenece al conjunto teta de f de n. Y claro, eso lo podríamos ver porque es que como teta es tanto el upper bound como el lower bound, o sea, teta está ajustado por ambos lados. Entonces, si f está en g, g está en f, nada que hacer.
Existe una propiedad adicional que se llama la propiedad de simetría traspuesta. La propiedad de simetría traspuesta básicamente aplica solo para estas. Entonces, la simetría traspuesta básicamente dice que si f de n está en big O de g de n, sí, solo si g de n está en omega de f de n. Y pues esto es una conclusión de acá, ¿no? Obviamente, si f de n está en el grupo del upper bound de O, pues g de n está en el grupo del lower bound de f. De nuevo, si hacen el dibujo, si lo analizan del dibujo, lo van a ver un poco mejor. La propiedad de tricotomía. Y en esta propiedad de tricotomía ahí es donde les dije que, aquí les dije que la mayoría de las propiedades relacionales de los números reales también aplican para la comparación de asíntotas. Esta es probablemente la excepción, ¿cierto? Entonces, por eso hay que estudiarla aparte. ¿Qué dice la propiedad de tricotomía de los números reales? Cualquiera dos números reales A y B que pertenecen a R pueden compararse. Y uno y solo uno de los siguientes tres casos siempre se cumple. O sea, si yo tengo dos números reales A y B, solamente tengo tres posibilidades, y una de esas tres tiene por obligación ser verdadera y las otras dos tienen por obligación que ser falsas. Entonces, si A y B pertenecen a R, o A es menor que B, o A es igual a B, o A es mayor que B. Por eso se llama la tricotomía. ¿Ya? Eso no ocurre en las asíntotas. En las asíntotas, no todas las funciones son comparables, ¿ya? Y este es el ejemplo, ¿ya? Miren estas dos funciones, n y n elevado a la 1 más el seno de n. ¿Ustedes qué creen acerca de esas dos funciones? Son comparables. Yo puedo decir que hay una función asintótica de las dos que es mayor o menor que la otra. ¿Por qué sí, por qué no y por qué? Vamos, chicos, quedan 8 minutos. Aprovechémoslos de forma conectada. Empezamos por preguntar. ¿Se entiende la pregunta? Pulgar arriba, por favor, si al menos la pregunta se entiende. Bien. ¿Alguien en esto? ¿El resto dónde están? ¿Ya se fueron? ¿Se quedaron dormidos? ¿Me tienen en un televisor de 50 pulgadas mientras usted está metido bajo las cobijas tomando? Ok. Profe, una pregunta. Qué pena. Señor, claro, Julián, cuéntame. ¿Ambas funciones son asintóticamente comparables si siguen el mismo comportamiento o si tienen el mismo comportamiento, independientemente de la escala? Pero si tienen el mismo comportamiento, ¿son asintóticamente comparables? Entonces, en realidad el comportamiento no importa, ¿cierto? Lo que importa es la monotonicidad. Las funciones asintóticas tienen que tener la propiedad de monotonicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren la definición. En la definición dice, por ejemplo, acá para Big O, tomemos Big O, por ejemplo. F de n, ¿cierto? Tiene que ser menor que 0 y menor que c por g, perdón, f de n tiene que ser mayor que 0 y menor o igual que c por g de n para todo n mayor o igual que 0. O sea, no importa cuál es el valor de n que usted le ponga, desde que sea mayor que n0, esto se tiene que cumplir. Y básicamente lo que ahí habla es, pues eso es otra forma de decir la función tiene que ser monotónica, monotónicamente creciente o monotónicamente decreciente, lo que sea. Ya, aquí básicamente hablamos de asíntotas positivas, o sea, monotónicamente creciente. ¿Qué significa que una función sea monotónicamente creciente? ¿Alguien me puede decir? Que siempre tiende a crecer. Pues, Una pero, definición, una pero de definición. manera como smooth. Listo, mira. Yo siempre me hago odiar por la siguiente frase. Ya, eso que acabas de decir es intuitivamente correcto. Ahora dilo como estudiante de universidad acreditada de alta calidad. O sea, eso que acabas de decir es totalmente cierto. Ahora dígalo como lo dice un estudiante de una universidad acreditada de alta calidad y de un programa acreditado de URACE.
¿Qué se les ocurre? Que f de x es mayor a f de y para todo x mayor a y. Excelente, muchas gracias. Eso. Excelente, eso es. ¿Y qué pasa con esa función n a la 1 más el seno de n? ¿Qué pasa con el seno de n? El seno de n, ¿qué hace ahí? Hace que la propiedad de monotonicidad se rompa, ¿cierto? Entonces definitivamente esas dos funciones no son asintóticamente comparables, ¿ya? Porque pues una está creciendo y la otra sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja, entonces rompe con la definición. No la puedo meter en ninguna de las definiciones de asíntota ajustada porque pues no, yo no puedo comparar esas dos funciones. Esa es básicamente la realidad ahí. Entonces, ¿está claro? Pulgar arriba, por favor, si se entendió por qué no puedo comparar n y n a la 1 más n de n. ¿Qué puedo hacer por los que no pusieron el dedo arriba? ¿Alguien quiere hablar al respecto? ¿Quiere expresar sus sentimientos? Lloramos juntos, ¿qué hacemos? Por favor, háblenme, díganme algo. Miremos si la siguiente diapositiva o si la siguiente presentación nos ayuda a entender un poquito el asunto. Yo la entiendo, yo a veces encuentro esto que voy a decir, lo encuentro muy útil. De hecho, ojalá ustedes también lo encuentren útil. Entonces, analogía de las comparaciones. No, ¿qué pasa acá? Esto. Bueno, cojamos una por una. Entonces, miren, básicamente decir que f de n es lo mismo que f de n pertenece a O de g de n es intuitivamente lo mismo que decir que A es menor que B. ¿Ya? Decir que f de n ¿ya? Pertenece a omega de g de n es intuitivamente lo mismo que decir que A es mayor que B. Ahora, decir que pertenece a teta de g de n es intuitivamente lo mismo que decir que son iguales. Decir que pertenece a little o de g de n es intuitivamente lo mismo que decir que A es menor que B sin el igual, ¿cierto? Y lo mismo para little omega. Para little omega, decir que f de n es igual a little omega de g de n es intuitivamente lo mismo decir que A es mayor que B. Esa es básicamente la intuición acerca de cómo se comparan funciones. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues muy bien. Si yo sé qué funciones pertenecen a teta de g de n, pero f de n es una función muy complicada y g de n es más simple, entonces probablemente decir que eso es teta de g de n es mucho mejor que darme a la pela de expresar una complicación mayor. Esa es básicamente la intuición acerca de la comparación que usted puede hacer con las variables asintóticas. Yo sé que no hay tareas de clase, ¿cierto? Y que no tienen que gastar mucho tiempo en esta clase fuera de las 3 horas, pero, ya, mi recomendación, si esto que acabo de decir les causa problemas, entonces mi recomendación sí es que por favor vayan, vuelvan y lean, busquen en el libro, busquen en Wikipedia y traten de tener una mejor intuición acerca de cómo funcionan estas 5 variables asintóticas, estas 5, notaciones asintóticas. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Cierto? En este ejemplo voy a demostrar que f de n es igual a 1 medio de n al cuadrado menos 3 a la n es igual que teta de n al cuadrado. ¿Ya? Recuerden, estrictamente debió ser f de n pertenece al conjunto teta de n al cuadrado. Pero creo que ya notaron por qué es mejor relajar la notación, ¿cierto? Entonces, solucionemos ese problema por definición, ¿ya? Entonces, como me están hablando de teta, entonces yo voy y miro la definición de teta otra vez. Entonces, como voy a mirar la definición de teta de nuevo,
Entonces, Profe, una pregunta. ¿Esta sección está definida en el tercer libro? yo no me acuerdo en esta, no me acuerdo en esta, la verdad, déjenme, esa pregunta es importante. Déjame terminar y no me dejes colgar la llamada sin contestarte esa pregunta, ¿sí? Listo. Hay que mirar en el programa en qué nivel quedó, ¿cierto? Pero está definida creo que en el segundo y en el quinto, o sea, está definida básicamente en el libro de Gary, y en el libro de Cormer. Ah, Entonces, listo, perfecto. creo que el libro del Cormer aquí me quedó de quinto, cuando hicimos cuando hicimos el pensum. Entonces, básicamente eso ¿qué significa? Miren, entonces por definición, esa vaina ¿qué significa? Pues significa que se tiene que cumplir esto que está acá. Y si se tiene que cumplir esto que está acá, pues reemplacemos a f de n. ¿Quién es f de n? F de n es un medio de n al cuadrado menos 3 por n. Y entonces me dice que para este lado tiene que ser menor o igual y que para este lado tiene que ser mayor o igual. A este lado que C1 por n al cuadrado y a este lado que C2 por n al cuadrado. Para todo n mayor que un valor n0. Entonces, ¿qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que necesito, cierto? Lo que necesito es encontrar, ¿cierto? Se requiere encontrar un C1, un C2 y un N0 que hagan que las dos inecuaciones que usted tiene ahí sean válidas para cualquier valor de n mayor que 0, ¿cierto? Usted tiene dos inecuaciones, la inecuación de la izquierda y la inecuación de la derecha. Entonces, no, miremos, ya, entonces por un lado, por el lado de acá, por el lado de la izquierda, usted podría hacer C1 por n al cuadrado es menor o igual que un medio de n al cuadrado menos 3 por n. Y por el otro lado, usted podría decir que un medio de n al cuadrado menos 3n es menor o igual que C2 por n al cuadrado. Entonces, ayúdenme, ¿cómo hago para tener una relación de C sub 1 con respecto a n a este lado? Entonces, ¿qué harían? Pues como ya estoy pasado a 2 minutos, les voy a decir, si no, me quedaría aquí esperando hasta que alguien me diga. Pues muy fácil. Divida por n al cuadrado ambos lados, ¿ya? Entonces esta vaina es un medio menos 3 sobre n. Y por este lado, pues algo similar. Me quedaría un medio menos 3 sobre n, ¿cierto? Es menor o igual que C2. Entonces, ¿qué opinan? Aquí pues funciona la intuición, ¿cierto? Entonces yo voy a voy a escoger C1 y lo voy a escoger estratégicamente en un 14avo. Voy a escoger C2 y lo voy a escoger estratégicamente en 1 y voy a escoger un valor de 0, ¿cierto? De N0 específicamente en 7, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque si aquí digo, mire, C1 es menor o igual que un 14avo, ¿cierto? Para un N0 o para un N, digamos, para un N mayor o igual que 7. ¿Ya? Miren que si reemplazan ahí, eso es lo que les va a dar C de N. Y por este lado, si hacen el reemplazo, pues entonces C2 les da mayor que 1 y N es mayor o igual que 1. Entonces, en conclusión, ¿cierto? Como existe un valor de C1, existe un valor de C2 y existe un valor de N0, acabo de demostrar que existe un valor de C1, C2 y N0 que cumple la inecuación de la izquierda y esos mismos valores cumplen simultáneamente la ecuación de la derecha. Entonces, como lo acabo de demostrar, divinamente puedo decir un medio de n al cuadrado menos 3n es igual, acuérdense que debió haber sido un pertenece, pero estoy relajando la notación, a teta de n al cuadrado. ¿Ya? Y pues matemáticamente, quod et demonstratum. ¿Ya? Entonces, me quedé sin tiempo, ¿ya? Pero pues la próxima clase vamos a continuar básicamente con eso, ¿cierto? Les voy a mostrar, vamos a hacer otro de demostrar que una no pertenece a la otra, vamos a hacer algunos ejemplos de notación asintótica y después de la notación asintótica nos vamos a poner a sacar la complejidad de tiempo de algunos algoritmos en particular pues vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo de esa notación asintótica
para un conjunto de líneas de código en particular, y ahí pues hacemos otra pequeña sesión de definición de qué es un problema P, qué es un problema NP, qué es un problema NP completo, etcétera, etcétera. Eso es como espero que podamos concluir esta parte de la charla. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos. Buenas tardes, buenas noches, profesor. Yo soy el estudiante del doctorado que le comentó Daniela. No sé si recuerda que no pude entrar ahorita, fue que logré entrar como faltando 20 minutos. ¿Cómo Entonces me está? gustaría, bien, y usted, sí, señor. Me gustaría saber si puedo tener acceso a la clase grabada para... ¿Ya tienes acceso al Classroom? No, señor, porque ese tema, como yo soy beneficiario de la beca, ese tema se está resolviendo, pero yo creo que para la otra semana ya queda el acceso, pero Ah, tú no pues tienes, ya, tú no tienes una cuenta roboutp.edu.co, ese es tu problema. sí, señor, así es. Ah, listo. Mándame tu correo, tienes un correo electrónico de Gmail. Sí, señor. Mándame tu correo electrónico de Gmail y mientras solucionas el problema de @utp.edu.co, te doy acceso específico al Classroom utilizando tu correo de Gmail. Eso usualmente es muy complicado porque entonces en cada cosa que yo ponga, tengo que darle acceso al @utp más a tu correo electrónico, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. mira que eso es una vuelta que pues uno la hace una vez, 2 veces, 3 veces, pues después eso se empieza a olvidar. Entonces es urgente que saques un correo @utp.edu.co para poder que automáticamente tengas acceso a todo. ¿Listo? Sí, señor. Entonces ahí tendría acceso a la clase de hoy, ¿verdad? Sí, claro, ahí está todo. Perfecto, muchas gracias, profesor. De hecho, este es un buen momento, creo que para detener la grabación.